Muy bien, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro taller de crecimiento personal y meditación guiada. Y en esta ocasión, colectivamente, hemos decidido por el tema del ego. Ujú. Y como seguramente ya has escuchado en más de una ocasión, el ego es un tema que puede ser controversial en muchos sentidos. En mi forma de verlo y practicar, bueno, estudiar el ego, es quitar la parte de que es nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque todo aquello que nosotros vemos que es como un enemigo, tendemos primero o sea, tendemos a conciliarnos, tendemos a solucionar ese problema o es absolutamente todo lo contrario, queremos alejarnos de ello. Pero para nosotros poder entender realmente lo que es el ego, tenemos que unirnos a él. Mucho ojo, no es caer víctima o sentirnos víctimas de esas mecánicas del ego. Vamos a lo largo de estas sesiones a aprender a diferenciar de algunas conductas que vienen del ego, otras que vengan de la conciencia, pero creo que lo mejor que puedes hacer ahora es mantenerte atento, atenta, perceptivo, perceptiva a conciliarte con esa parte de tu ego, porque todos aquí, mientras estemos encarnados en este cuerpo y incluso tengamos un alma como tal, tenemos esos tintes de ego, ¿va? ¿Qué es el ego? En su nivel más fundamental, es como una carcasa, ¿sí? Es el envase, ¿sí? Que te hace decir esto soy yo y no otra cosa, ¿sí? Es el envase que te hace decir estoy aquí localizado y no estoy en ninguna otra parte y no soy Daniel, no soy Mario, no soy, o sea, no soy ninguna otra más que lo que estoy, ¿va? A nivel conciencia es una carcasa mucho más delgada. Sin embargo, el ego, cuando lo vemos como la parte más humana, es con todo, absolutamente con todas las cosas que te identificas, ¿sí? Con absolutamente todo aquello que le tienes juicio, con absolutamente todo aquello que sientes que está mal o que no debería de ser. Empezamos a generar una carcasa más gruesa. Ujú. Entonces, lo que hay en el centro en realidad es tu pura conciencia, ¿sí? Y lo que hay afuera de esa carcasa es conciencia también. Pero entre más vamos haciendo más vamos definiéndonos. Esa carcasa, ¿sí? Esa coraza se va ensanchando y va siendo cada vez más difícil que la conciencia vaya fluyendo dentro y fuera. En realidad, no hay una separación, pero esa separación que percibimos es gracias al ego. Y gracias al ego es que puedes experimentar todas y infinitas posibilidades, infinitas experiencias, por lo cual no es malo, es en su forma una propia experiencia del ser. ¿Ok? Respire. Ahora, ¿cuáles son una de las formas más eh, cotidianas en donde enjuiciamos al ego, ¿no? Cada vez que, no sé, no nos gusta algo de nosotros mismos y empezamos a criticarnos a nosotros, cuando no nos gusta algo de que está sucediendo a nuestro alrededor y empezamos a tener estas reacciones, esta forma de luchar con la vida, ¿vale? Eso es lo que tenemos más en este plano, en esta forma. Conforme nosotros vamos practicando más integración emocional, terapia, desarrollo personal, meditación, más conciencia vamos poniendo en nosotros, ¿sí? Y esa coraza, ese caparazón se va adelgazando. Sin embargo, no desaparece del todo. Por eso es que les digo, hagamos las paces con el ego. Sin embargo, creo que aquí una de las dudas que me dijeron bueno, comentarios más bien,
en el chat fue cómo entenderlo y dejarlo de ver como un problema, que es esto que estoy comunicándoles, y cómo unirme a ello y trascenderlo. ¿Va? Diferenciar lo que es esa esencia, esa conciencia de la cual estamos hablando, y lo que es el ego, ¿no? Para no darle para no caer víctimas de esas prácticas del ego. Em, Chicos que están en vivo, denme algunos ejemplos que hayan ustedes vivido de donde digan esto es ego y ya sea que hayan podido trascenderlo o no, pero digas aquí está el ego. Sí. Quiero también tomar sus propios ejemplos. ¿Va? Ahora voy a continuar yo, pero quiero tomar sus ejemplos también. Por ejemplo, en la, sí, en la técnica de la integración emocional, utilizamos como herramienta eh, 21 máscaras del ego. ¿Sí? En donde en la primera rama tenemos miedo, vergüenza y orgullo, que son las negaciones. Cuando algo no queremos ver, algo no queremos aceptar, la primera reacción que tenemos desde el ego es, me da miedo, me paralizo, salgo huyendo, me da vergüenza, me quiero ocultar, que nadie me vea, que nada me vea, ni, a veces ni uno mismo, o el orgullo, ¿sí? Salgo a defenderme o a atacar, que básicamente es lo mismo. Pero porque algo, ah, y por ejemplo, tengo un ejemplo de un libro, que les voy a leer algo de este libro, ¿sí? Es esta carcasa. Ujú. Y aquí en el centro, pongámosle que es esa verdadera conciencia, ese verdadero ser. Incluso ese verdadero ser, siendo tu alma, tiene también su orilla. ¿Estamos de acuerdo? Y esta carcasa en la integración emocional es el miedo, la vergüenza, el orgullo, el rechazo, el abandono, la culpa, la víctima, el perseguidor, el salvador, que te ayudan a mantenerte identificado como un ser local con tus experiencias. ¿Sí? Conforme más vamos entendiendo, y para no hacer una clase tan teórica, las negaciones, ¿no? Que el miedo, la vergüenza y el orgullo son estas mecánicas de nuestro propio ser para defendernos ante algo que está amenazando nuestra supervivencia. Sí. Antes era el tigre, el leopardo ahí que te iba a atacar en la selva y entonces tenías que reaccionar con miedo, con vergüenza o con orgullo. Sí. Con miedo para salir huyendo, para hacerte el muerto, aunque fuera. Con vergüenza de ocultarte, sí, esconderte. O con orgullo de que si ya no tenías de otra y tenías que pelear, pues peleabas. Aunque salieras perdiendo, pero decías, me defiendo con uñas y dientes, ¿verdad? Conforme vamos entendiendo que esa es una mecánica del ego para protegernos. Y que a veces ese tigre, ese leopardo, realmente no es sino el miedo a perder nuestro trabajo, el miedo a perder una oportunidad, el miedo a fracasar, etcétera, etcétera, etcétera. Más conscientes nos vamos haciendo de estas mecánicas. Por lo tanto, esa capa se va adelgazando poco a poco. ¿Mm? Hasta que llega el punto en que es tan delgada que se convierte como en una membrana. Pero todavía ahí está, todavía tienes ese ego. La diferencia está que cuando ocurre que, por ejemplo, estás trabajando en un proyecto propio o en la oficina si trabajas para alguien o en un proyecto, sí, cual fuera sea, y te da ese miedo a fracasar, por ejemplo. Te da ese miedo a que no des el ancho, a no ser suficiente, etcétera, etcétera. Y ponemos esa conciencia y tu membrana, ¿sí? Ese caparazón está delgadito. Podemos partir y decir, ok, lo reconozco, sé que está ahí, sin embargo, esto es una ilusión. Sí, tú tienes trabajo en este momento, o tu proyecto está andando y hay personas que lo compran, por ejemplo, o te han contratado para lo que fuera. Algo está funcionando. De lo contrario, o sea, nadie te contrataría o tu proyecto nadie se uniría a él. Sí, ¿nos damos cuenta? Porque a veces nos contamos, no, es que esto es terrible, es que yo no soy suficiente, es que esto no vale la pena.
Pero la evidencia real es que es toda la contraria. Y la ilusión, ese ego, en este caso, miedo, vergüenza, orgullo, pero puede ser cualquier otra emoción o sensación, eh, conforme más atención, conciencia le vayamos poniendo, la vamos adelgazando, más conscientes somos de ello. Por lo tanto, tiene menos poder. Y es ahí en donde nos unimos a ello. Por eso la integración es, es unirte a ello. Y trascenderlo es saber que ese miedo de que tu jefe te despida, o que tu proyecto no funcione, o que ese cliente te diga que no, no tiene nada que ver con lo que eres, ¿sí? En el centro, por acá. Ujú. ¿Ven? Sin embargo, ahí están esas emociones. Y a veces tenemos la carcasa, la coraza ahí de, ¿no? Blindada de búnker de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y dices, pues, oh Dios mío, ¿cómo la derrumbo? ¿Y cómo disuelves una, una gran roca? Digamos que esa es una roca que está delante nuestra. Y creo que todos conocen, ¿no? De ¿cómo se llama? Esta propiedad del agua. Ujú. Si tú, arriba del todo de esa roca, pones una gota de agua, ¿sí? Y va goteando sobre esa roca, esa muralla, esa coraza que nos hemos hecho, que es la conciencia en forma de agua, gota tras gota, gota tras gota, una y otra vez, con conciencia, con perseverancia. Esa roca eventualmente se disuelve. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hace unas semanas fui a hacer un poco de, de senderismo. Sí. No lo tenía en mente, no venía preparado, pero bueno, lo hice. Y durante el trayecto había una parte en donde de la montaña caía agua constantemente. Y debajo del todo había justamente varias rocas donde estaban ya lisas, lisas, lisas y deslavadas, deslavadas. Y había una en concreto que se veía que era enorme, o sea, digo, no sé, o sea, de como de 2 metros, y había como un cuenco así enorme, ¿sí? Una forma cónica de una gota que siempre, o un flujo de agua que siempre caía ahí. Esa roca eventualmente se va a disolver del completo. Eso es lo que hace esa conciencia. Y me encantó que lo tuviera aquí en la mano. Lo que hay aquí afuera y lo que aquí adentro es exactamente lo mismo. Entonces, lo que haces es que no es que venga de fuera esa conciencia, sino haces consciente que esta conciencia que hay aquí y esta conciencia que hay acá afuera es lo mismo y vas de una forma penetrando por ambas partes y vas haciendo que esa carcasa, ese ego, se vaya haciendo cada vez más delgado. ¿Mm? Pero en su esencia fundamental, el ego, ¿de qué puede estar hecho? Sino de exactamente lo mismo que hay aquí afuera y aquí adentro. Si digamos, todo en la creación fuera esto, ¿sí? Todo lo que vives, experimentas, todo lo que, o sea, tuvo un origen, ¿estamos de acuerdo? Digamos que es roca, ¿sí? Roca en cualquiera de sus formas, para simplificarlo. No voy a dar clases de aquí de física, ¿sí? Ni de, no se trata de eso. Sin embargo, esto que hay afuera aquí es igual que lo que hay adentro. Todo lo que está en el inmenso panorama de todo lo que vivimos y experimentamos es exactamente lo mismo. Entonces el ego no es sino una coraza de roca, un poquito más rígida, un poquito más densificada, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Pongamos otro ejemplo.
uno que me gusta mucho dar para explicar el ego. El ego es una cubeta de hielo que se selló por completo y dentro de la cubeta de hielo hay agua. Y esa cubeta de hielo la sumerges en una piscina, una alberca en el mar, ¿sí? De agua. Ujú. Y lo que pasa cuando vivimos el ego es de, no, no soy el mar, soy esta cubeta de hielo, en donde dentro hay agua, pero afuera es agua, ¿estamos de acuerdo? Es el mar. Y adentro hay agua. ¿Y de qué está hecho el hielo? De agua. Ujú. Pero se ha hecho más rígida. ¿Para qué? Para poder tú diferenciar, soy cubeta de hielo y no soy el mar al completo. Para poder decir, estoy aquí, ¿sí? Y no allá. Aunque en realidad estamos dentro todos y todo lo que existe dentro de ese mismo mar. ¿Me explico? Entonces, saber esto a conciencia y aún así aceptar que tienes una coraza de hielo es, primero, súper liberador. No tienes que pelear, que sigue siendo hielo. Ahora, esa coraza de hielo, perdón, sigue siendo agua, y esa coraza de hielo eh, te permite sentirte localizado y experimentar tantas cosas. Algunas no nos gustan, por supuesto que no, pero otras muchas sí. En muchos momentos tenemos dificultades que dices, ya estoy hasta la madre de mi ego, quiero que le demos cuello, ¿no? Y estás, cuando peleas contra tu ego, lo estás ensanchando. Pero no se trata tampoco de dejarlo que ahí haga lo que quiera. Al fin y al cabo, tu ego eres tú. Y cada persona, cada libro que ha dicho, no, es que tu ego, tu ego, tu ego. Híjole, el ego somos nosotros también. ¿Cómo actuar? Es con conciencia. Es decir, ok, esto lo estoy haciendo desde mi ego, o sea, lo estoy haciendo desde la parte de quererme defender, querer huir, querer ocultarme, no como con el miedo, vergüenza y orgullo, pero puedo aplicar a todas las demás. Estoy mencionando nada más estas tres para mantenerlo lo más simple posible. Pero ¿qué? ¿Cómo estoy actuando dejando de actuar? Por ejemplo, la procrastinación. A todos nos ha pasado. Ahí estás, sabiendo que debes de hacer lo que debes de hacer, que tienes que hacer lo que tienes que hacer, que incluso estás capacitado para ello, que tienes todas las herramientas, pero no lo haces, ¿no? Ahí podemos identificar claramente, hay algo del ego que está por ahí. ¿Cómo lo trascendemos? ¿Cómo nos unimos a él? Primero aceptándolo, estando en paz de que existe, estando en paz de que ahí está. Un segundo paso, entendiendo, ¿sí? Sabiendo que ese es sino una herramienta más para existir y vivir en la forma que lo hacemos ahora. Es hielo, en una cubeta de hielo y estamos en medio del mar. Somos agua, punto. Y después ver cuál es la ilusión. Es que tengo miedo a que no me salgan las cosas bien. Y tal vez ahí con conciencia te das cuenta que lo que estás haciendo es algo nuevo, por lo menos para ti. Y que a la primera tal vez no te salga bien. En la mayoría de las ocasiones. Chicos, yo también he emprendido cantidad de cosas. Y a la primera no siempre me salían bien. A la segunda tampoco, tercera, cuarta, quinta. Sí. O las que fueran. Y conforme más vamos practicando, más vamos poniendo conciencia en algo, mejores resultados vamos teniendo. Se les pongo en otro ejemplo. Cuando aprendes a cocinar, ujú,
La primera vez que cocinas, estás ahí haciendo que le llamaste a tu mamá y oye, ayúdame acuérdame cómo se hace el arroz. Y te dice, mira, es muy sencillo. Por cada taza de arroz le echas dos de agua. Esperas a que hierva y como que se hagan unos hoyitos ahí. En ese momento destapas y entonces haces y le pones y en ese momento dices, me está hablando en griego, ¿no? Y aunque sean pasos sencillos, los anotas y todo, y ahí estás viendo el pinche arroz, ¿no? Mientras se cose. Y dices, creo que ahora sí, y pum, se te quema. Tal vez es la flama, la estufa tal vez es distinta, y lo vuelves a hacer, ¿no? Y ya no se te quema, pero se queda aguado porque te pasaste de agua. Y dijiste, no, 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 tengo que echarle un poquito más. Y ya por fin cuando te sale, te pasaste de sal. Y dices, no, ahora sí le voy a echar menos sal. Y entonces le falta sal. ¿No? Hasta que con los ojos cerrados en algún momento, puede ser el arroz o cualquier otra cosa que hagas, ¿sí? Las quesadillas, no importa. Ajá. Y dices, ahora sé. Y ya no te cuesta trabajo. Ya eres consciente plenamente de ese proceso, tanto aún que ni siquiera tienes que estar inmerso en ver en qué paso vas para hacer ese arroz. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que practicamos con la meditación en sí misma. El mindfulness, que la neurociencia, el PNL, que constelaciones familiares, que estamos queriendo al final, estamos queriendo poner un montón de conciencia en aquellos lugares en donde no la tenemos plenamente. Y conforme vamos haciendo eso, ese caparazón se va reduciendo poco a poco. ¿Ok? Entonces, si ya estás aquí o has hecho miles de cosas antes, o has estado durante meses en el taller de crecimiento personal y meditación, o has tomado terapia, ya estás en ese proceso. Pero a veces la prisa nos gana. Y ahora más aún que con TikTok, que con los Reels, o sea, de que sí, quiero que me des el consejo de inmediato para que respiro y listo, adiós ego. Y no funciona así. O sea, sí, tal vez, pero un granito de arena en todo el mar. O sea, de que hay, pero obviamente necesitamos más atención. Y tenemos que tener esa paciencia, esa perseverancia y esa dedicación de estar ahí haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Antes de entrar ahora con ustedes, les compartí que estuve meditando. El día de hoy medité 3 horas, en diferentes horarios. Muy temprano, otro por ahí en la mitad antes de comer y ahora antes. No me sentía muy conectado, que algo, sí, algo faltaba. ¿Y eso qué es? Sino esa percepción de que faltaba esa conciencia. Y me puse a meditar. ¿Sí? ¿En qué ahorita no es tan importante? Pero el acto de meditar es poner esa conciencia ahí. Y luego se transforma en diferentes técnicas. Que si integración emocional, mental, que si neurociencia, que si constelaciones familiares, que si de cuarzos, de todo. O sea, ¿qué queremos al final? Lo mismo. Sí. Saber que esto y la carcasa es exactamente lo mismo. ¿Ven? ¿Cómo se siente? Un poco mezclado. Algunos dicen, oh, qué interesante, otros medio saturados. ¿Sí? A ver, esta era la versión sencilla de la explicación del ego. Pueden verlo una y otra vez, repasar ciertos conceptos. ¿Cómo llegué a este punto, por ejemplo, para poderles explicar esto de diferentes formas? Constancia, perseverancia, conciencia. Si tú me decías ahora, hey, hace 5 o 10 años, ¿no? Da esta misma clase, de esta forma. Tal vez no, o sea, no lo hubiera podido hacer. No porque fuera menos capaz o que no tuviera la misma cualidad o capacidad, ¿no? Es que había menos práctica, menos conciencia. ¿Vale? Bueno, quiero leerles algo.
de este libro, que apenas se voy empezando, llevo 4 páginas. Y ahí va, ¿vale? Ahorita se los recomiendo. Se llama El acto de crear una manera de ser, de Rick Rubin. ¿Sí? Rick Rubin. Eh, no se los puedo recomendar formalmente porque llevo 4 páginas, pero esto me pareció interesante desde un inicio. Iba un poco sobre esto que estamos hablando ahora, ¿no? De esa parte de unificar. ¿Mm? Y ahí voy. Todo tiene un momento, su momento oportuno. Y si hay, y hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Un tiempo para construir y un tiempo para destruir. Un tiempo para bailar y un tiempo también para entristecerse. Un tiempo para esparcir las piedras y otro para juntarlas. ¿Sí? Aquí dice, nosotros no siempre fijamos esos ritmos. Somos partícipes de un acto creativo más grande que no dirigimos, sino que nos dirige a nosotros. Ahí tengo algunas cosas, ¿vale? El artista, porque habla como el camino del artista, forma parte de un programa cósmico igual que cada elemento de la naturaleza. Ahí, por ejemplo, cada vez que nosotros estamos sufriendo por algo, se nos olvida que hubo otro tiempo en el cual no estábamos sufriendo. Y cuando no estamos sufriendo, nos olvidamos de que puede otro momento llevarnos al sufrimiento. Sin embargo, reconocer esa parte del ego, de que es la carcasa, ¿sí? Que es la orilla, sigue siendo parte de la misma materia, del mismo elemento, conciencia, más densificada, y que podemos observar. Nos permite darnos cuenta que cada momento es tal y cual es, y que todo acaba, todo cambia. Hay algo constante en la naturaleza, es ese cambio. Y siempre hay momentos, ¿sí? Constante movimiento, pero momentos que vamos atravesando. Sí, bien. Así que ahora vamos a practicar y observar lo que tú sientes, percibes como el ego, tal y cual es. No te voy a decir que no lo percibas como malo, no te voy a decir que lo percibas como bueno, absolutamente nada, sino que tú desde tu centro observes qué es lo que está ocurriendo y desde ahí integrarlo, ¿va? Unirlo para adelgazar esa carcasa y entonces poco a poco trascender esa ilusión. ¿Va? Así de fácil, paso a paso. Esta es una clase principiante, media y avanzada, porque a cada quien lo que pueda en este momento. ¿Va? No te presiones ni te compares con absolutamente nadie. ¿Sí? Y aunque retiemble en sus centros la tierra, todo, todo vamos paso a paso. ¿Ok? Muy bien. Vamos a tomar una respiración profunda. Cierra los ojos. Relájate en tu cuerpo y presta atención, conciencia a tu respiración. Relájate en tu cuerpo y pon atención, conciencia a tu cuerpo. Que estás en tu cuerpo, que habitas en tu cuerpo. Y que en esa forma tu cuerpo es también esa carcasa, una funda de tu propia conciencia. Conforme vas prestando atención de detalle a detalle, desde la punta de tus pies hasta tu cabeza,
Ve relajando cada parte que no necesitas más que para estar sentado o sentada en el lugar en donde estás. Relaja tu abdomen, respira y habita en tu cuerpo. Y ahora siente y acepta todo aquello que percibas desde tu sentir, desde tu plano emocional. Y haz un esfuerzo por no enjuiciarlo. Si no fuera malo ni fuera bueno, ¿cuál es la sensación interna de movimiento ahora en este momento? Inhala. Exhala. Relájate en tu cuerpo. Relaja cualquier emoción que tengas, cualquiera que sea, te guste o no te guste, sea buena entre comillas o mala entre comillas. Integra todo aquello que percibas. Fúndete en esa autopercepción, en tu conciencia, lo que sea que esto signifique para ti. Inhala. Exhala. Consciente de mí, consciente de aquello que percibo, siento, de lo que pienso, de si pienso que me distraigo, de que si pienso que lo estoy haciendo mal. Eso es el ego. Todo aquello que defines, tu mente, tus emociones, tus experiencias. Pero en realidad, en el fondo, no es sino más que esa conciencia, esa agua, fuera, dentro y en las paredes, esa cubeta que igual eres tú. Inhala, exhala. Todo, todo lo que percibes fuera, en realidad, el receptor y el que lo interpreta, ¿quién es? Tú, dentro.
Y todo aquello que percibes dentro, lo ves plasmado fuera. Como todas aquellas veces que has escuchado o tú has dicho, no, es que el mundo es algo terrible, es un mundo terrible, caótico, y no haces más que observar. Caos. O de aquellas veces que te has acercado a una persona y dice, el mundo es muy bello, y dices, "Ay, ojalá yo lo pudiera ver así". ¿Y el mundo es caos? Sí, pero belleza, en realidad. El mundo, tú, tu ego, simplemente es, sin distinción. Y cada vez que le buscas decir, no, pero es que esto, pero es que no sabes, Daniel, estoy sufriendo por aquello. Respira, relaja tu cuerpo, pon conciencia ahí. Respira esa emoción, intégrala, suéltala también. Una respiración a la vez. Acepto lo que siento, percibo, pero también acepto que lo que siento y percibo se transforme, que ese caparazón, que esa carcasa se pueda adelgazar, seguir siendo lo que soy en realidad, esa conciencia sin forma pero definida, como un rayo que se mueve a través del cielo, que cae a la tierra. ¿Qué forma le darías? La que tiene, tú, en tu forma, independientemente del caparazón que tengas como cuerpo, como conciencia o el que has creado con el ego, se transforme, no eliminándolo, reconociéndolo, como ese rayo que cae y trae luz, revelación, verdad, poder, en tu forma más pura. Eres como ese rayo, como ese Vajra, en donde hay verdad, en donde tu ser despierta. Vajra.
Relájate en tu cuerpo. Contempla sin entrar en conflicto, en aceptación, con amor. Que sería dejar de luchar con tu ego. Ser consciente de saber que no es sino hielo y el hielo es agua. En medio de ese mar sigue siendo conciencia. Te fundes, te unes. Aceptas lo que ahora es, que hay ese ego. No es malo, no es bueno, es. Y el vaya, la conciencia, ese ser indestructible que habita en ti, es en realidad lo que guía todas tus experiencias. Estás presente en tu cuerpo, estás presente, estás. Hay conciencia. En tu ser, en tu verdadero ser. Om Vajra Manataya Swaha. Más allá de la conciencia de la confianza, la seguridad, es el ser lo que sale victorioso y el ego está al servicio. Swaha. Om Vajra Manataya Swaha. Observa cómo sientes y cómo te experimentas ahora. Lo que sentías, experimentabas hace unos minutos, eso fue hace unos minutos. Ahora, esto es la presencia del ser, el acto de ser conscientes. Manataya. Muy bien. Respira.
Bien, vamos a prepararnos para incorporarnos consciente, presentemente en tu vida, aquí, ahora, como ese verdadero ser, esa parte que habita dentro, fuera. Om Vaya Ramanataya. Vamos a tomar 3 respiraciones profundas. Cuando regreses aquí abriendo tus ojos, no es regresar para evadir sentir lo que sientes ahora, tampoco es empujarlo. Permite que se vaya sentando. Inhala. Ah. Segunda. Ah. Y una vez más. Y al finalizar, ah, simplemente abres tus ojos y te reincorporas aquí. Bien. Honestamente, no esperé que fuera a meter este mantra final, que fue un mantra. Algunos de ustedes lo habrán escuchado y si no, igual lo explico. ¿Va? Es uno de los mantras del proceso de los 9 sellos de Kuyi, un proceso que he enseñado muchas, muchas ocasiones. Ahora, de hecho, lo estoy haciendo. Y la parte superficial es el tomar poder, tomar confianza, seguridad, estar presentes. ¿Y cómo podemos hacer eso si no a través de reconocer esa verdadera esencia con la que es un rayo, que es el Vajra, esa parte indestructible? Y el ser consciente de ello, el proceso de ser consciente que es Manataya, ¿sí? Y su ajá es esa rendición del ego, pero no como fuera tu enemigo, porque eso lo vimos durante toda esta sesión, sino está en ese servicio. Y eso es bello. Bien, ¿vale? Entonces, ah, se los voy a subir también a aquellos que están en el curso. Bien, chicos, me gustó. Ah, y recuerden que es un pasito a la vez, cada vez acortando más, mm, disolviendo más esa carcasa, ese caparazón. ¿Va? A seguir practicando y hacer las paces con el ego es lo primero y mejor que puedes hacer en mi experiencia. ¿Va? No cayendo víctima de ahí, ni sintiéndote víctima de ello, poniéndote en acción. Y luego, por ejemplo, para el miedo, para la vergüenza o el orgullo, no hay nada que más le dé miedo, vergüenza y orgullo al miedo, vergüenza y orgullo que ponerte en acción. Cada vez que tú meditas, cada vez que tú accionas, cada vez que tú te mueves, eso va perdiendo cada vez más poder. Y tú eres quien lo recobra. ¿Va? Muchas gracias, chicos. Vamos a dejarlo por ahora hasta aquí. Y pues nada, nos vemos en la siguiente ocasión. Estén muy bien.